moluscos bivalvos. Bueno, tenemos que los camarones son organismos acuáticos susceptibles a diferentes tipos de enfermedades que incluyen patógenos o etiologías tales como los virus DNA y RNA, bacterias que pueden ser intracelulares y extracelulares, hongos, protozoarios que pueden ser internos o externos, adheridos por fuera, toxinas de origen químico o biológico, factores físico-químicos que pueden afectar la parte de la sobrevivencia del camarón, factores de origen idiopático, o sea, de causa desconocida, y factores iatrogénicos, es decir, aquellos en los cuales participa el hombre y causa pues un daño, bien sea por desconocimiento, por ignorancia, por descuido en la parte de producción de camarones. Dentro de las enfermedades de camarones nos vamos a enfocar un poco en la parte de enfermedades concretamente del hepatopáncreas. Hay varios tipos de agentes causantes de enfermedades de hepatopáncreas, pero haciendo, digamos, un resumen de lo principal que afecta son bacterias de diferentes tipos, bacterias extracelulares e intracelulares. Estas bacterias pues, son microorganismos de una sola célula, usualmente son anaeróbicos los que afectan el camarón, es decir, usan oxígeno para respirar, y son organismos que miden entre 0,5 y 5 micras en su longitud. Estas bacterias, de acuerdo con su forma, pueden llamarse cocos cuando son redondas, bacilos cuando son alargadas, o espirilos cuando son como resortes, como espirales, y su división es por división celular. Hay bacterias acuáticas, pero también hay bacterias terrestres, que como sabemos afectan al ser humano y a animales terrestres. Y las bacterias pueden ser patógenas, o sea, que causan enfermedad, pueden ser inocuas, que no causan enfermedad cuando están presentes, o pueden ser beneficiosas, es decir, que se usan en el caso de los probióticos o bioremediadores para ayudar en algún tipo de proceso, en este caso en la camaronicultura. Aquí hay ejemplos de bacterias según su forma, los cocos que son redondos, tales como cocos, los bacilos que son alargados como bastones. Las bacterias más comunes en camarones del género Vibrio tienen forma de bacilo, así que son consideradas como bacilos según su morfología, y los espirilos, como la foto de la derecha, en forma de resorte. Las bacterias son organismos biológicos muy sencillos formados por una membrana, en su interior un ácido nucleico que no tiene envoltura, está desnudo, por decirlo así, y algo de ribosomas. En el caso de los vibrios hay un flagelo que le da movimiento a estos vibrios. Las bacterias se dividen de manera muy sencilla mediante un proceso llamado división bacteriana, que en el caso de los vibrios sucede cada 20 minutos con condiciones adecuadas de nutrientes, de temperatura y de humedad. Es decir, a partir de una bacteria, a los 20 minutos ya hay 2, a los 40 minutos hay 4, y se va multiplicando por 20 en la medida que pasa el tiempo cada 20 minutos. Esta es la curva típica de crecimiento bacteriano en un medio de cultivo, pero no sé si aquí puedan ver el cursor. ¿Me confirma alguien? Sí lo vemos. Puntero láser. Gracias. Esta curva, primero la fase de adaptación al medio de cultivo, luego viene fase exponencial de crecimiento y luego una fase estacionaria de meseta y luego muerte celular. En un organismo vivo como el camarón, cuando empieza esta fase exponencial, digamos, aquí se suspende en un medio de cultivo porque los nutrientes se agotan. Pero en un camarón siempre hay nutrientes y siempre hay condiciones para que estas bacterias sigan creciendo. Entonces, la fase exponencial en un camarón, esta línea continuaría hacia arriba, causando infección de tejidos y órganos, y en particular afectando el hepatopáncreas a nivel de todos sus túbulos, que es lo que nos interesa pues, en esta conferencia. Las bacterias más comunes de los camarones, que afectan a los camarones, pertenecen al género Vibrio, y el género Vibrio pues tiene múltiples especies, y de esas pues cierta cantidad de especies son patógenas y ciertas no. Dentro de cada especie patógena existen cepas, o sea, variantes genéticas que son patógenas y otras que no.
Entonces, digamos, no podemos decir que el Vibrio parahemolíticus es patógeno siempre, porque la especie Vibrio parahemolíticus tiene múltiples cepas o variantes genéticas, de los cuales unas pocas pueden ser patógenas y otras no. Así que eso hay que definirlo, digamos, de forma precisa mediante biología molecular. Los géneros más comunes en camarones, además del género Vibrio, incluyen Flavobacterium, Pseudomonas, Aeromonas, Plesiomonas, Spiroplasma, Streptococcus, algunas filamentosas que se adhieren en branquias principalmente, y dentro de estas, pues, cepas patógenas de diferentes especies. A nivel de vibrios patógenos en camarones, los vibrios más frecuentemente reportados incluyen Vibrio parahemolíticus, Cincinnatiensis, Pulnificus, Mimicus, Damsela, Harbelli, Alginolyticus, Fluvialis, Owensi, Campbelli y Penicida. Recordemos que son cepas de estas especies las que son las patógenas. Y para que haya crecimiento de estos vibrios se requieren temperaturas apropiadas entre 25 y 36 grados centígrados y salinidad entre 10 y 30 partes por mil. Sin embargo, se ha visto que los vibrios que son de aguas saladas se han ido acostumbrando a condiciones salobres de baja salinidad en las cuales crecen, se multiplican adecuadamente y causan infección en los camarones. A nivel de hepatopáncreas, además de vibrios, se han reportado comúnmente Aeromonas, Flavobacterium, Klebsiella y Serratia, además de Xanthomonas. Pero repito, lo más frecuente, lo más común, son cepas patógenas de especies pertenecientes al género Vibrio. Cuando hay bacterias presentes en los camarones de forma, digamos, oportunista, hay diferentes factores que pueden detonar o disparar una infección bacteriana, una bacteriosis. Estos son, por ejemplo, la temperatura y la salinidad a nivel del ambiente, la virulencia de la cepa. Hay cepas que son menos virulentas, o sea, menos severas, menos agresivas que otras en cuanto a capacidad de causar enfermedad. La carga bacteriana, es decir, la cantidad de bacterias que ingresan al cuerpo del camarón en un único momento. La capacidad de respuesta inmune del camarón y, amarrada de esta, su nutrición. Usualmente, cuando hay buena nutrición, el sistema inmune se encuentra en condiciones adecuadas. Recordemos que las bacterias como tal no hacen daño. No es el organismo el que hace daño, sino las toxinas que ella produce y que envía al exterior, las que viajan a través de la hemolinfa y llegan a las células blanco, los órganos blanco, donde cubren, pues, el efecto negativo y causan muerte celular. Las bacterias causan dentro del camarón afección en diferentes órganos, no únicamente en el hepatopáncreas, sino también en exoesqueleto o cutícula, en el corazón, la hemolinfa, el órgano linfoide, la glándula antenal, las branquias, los músculos y las gónadas. Es decir, el camarón tiene muchísimos tejidos y órganos que son susceptibles a infección por bacterias, además del hepatopáncreas. En camarones existen diferentes enfermedades de origen bacteriano que afectan en estadios distintos y en órganos y tejidos distintos del camarón. Tenemos vibriosis en la apicultura, que afectan a la apicultura básicamente, vibriosis sistémica, necrosis séptica del hepatopáncreas, que es una vibriosis enfocada en hepatopáncreas, hepatopancreatitis necrotizante, NHP, que es por bacterias intracelulares, síndrome de mortalidad temprana, EMS, espiroplasmosis, estreptococosis y vibriosis luminiscente. Las principales enfermedades en hepatopáncreas para camarones, y de las cuales vamos a hablar un poquito de aquí en adelante, son enterocitozoon hepatopenei, que es un hongo microsporidio que afecta el hepatopáncreas. Como les decía, hepatopancreatitis necrotizante, NHP, bacteria intracelular, síndrome de mortalidad temprana o enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas, AHPND, necrosis séptica del hepatopáncreas, vibriosis sistémica y baculovirus penei. Tanto la primera, EHP, como la última, baculovirus penei, son enfermedades no causadas por bacterias. Son enfermedades del hepatopáncreas, pero en el primer caso son producidas por el hongo microsporidio EHP y en el último caso por el virus DNA llamado baculovirus penei. Recordando un poco la estructura anatómica del hepatopáncreas, tenemos que está formado por túbulos y los túbulos, que son como pequeños dedos de guantes, están compuestos por un epitelio, que es una capa de células, y esta capa de células tiene en el centro
un conducto o un lumen del túbulo a través del cual salen las sustancias, digamos, de la digestión. Se ha publicado que también a través de los túbulos se hace absorción de ciertos nutrientes. Los 4 tipos de células que presenta el túbulo del hepatopáncreas incluyen células E o embriónicas en el ápice del túbulo, que se sospecha que se encargan de la reposición de células que se van perdiendo en el túbulo. Son embriónicas y pues, se ha verificado en ellas actividad mitótica de multiplicación celular. Células F o fibrilares se encargan de sintetizar y producir enzimas digestivas y liberarlas a través del conducto del túbulo. Células R o absortivas encargadas de la acumulación de reservas de energía a través de grasa, de vacuolas lipídicas, vacuolas de grasa. Son muy importantes para la conferencia de hoy. Estas son las R. Y las células B, estas grandes blancas, encargadas de degradar todos los remanentes de la digestión del camarón. Pasando a hablar un poco de cada enfermedad del hepatopáncreas, tenemos la primera, que es el hongo micosporidio, Enterocitoson hepatopenei. Este hongo afecta principalmente las células de los túbulos del hepatopáncreas. Hasta donde se sabe, no produce como tal mortalidad de los camarones, únicamente una enfermedad asociada con bajo crecimiento y con disparidad de tallas muy alta en las poblaciones. Afecta a nuestra especie de interés, Peneus banamei, en el continente americano, y ha sido reportado en China, Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, India, Brunei, en Venezuela, hay publicación, y se sospecha que está presente también ya en otros países de América Latina. Sin embargo, esta enfermedad no causa el efecto tan severo que causó en Asia, o que causa en Asia. En el continente americano es mucho menos fuerte, aparentemente, la condición de crecimiento lento y de disparidad de tallas. En algunos países, como Venezuela, se ha asociado la presencia de este patógeno con presencia de heces blancas, de tal manera que cada vez que uno en Venezuela veía un camarón con heces blancas, yo tuve la oportunidad de trabajar allá unos años, se hacía PCR en el hepatopáncreas de ese camarón y salía positivo a EHP. PCR en el hepatopáncreas porque el EHP infecta pues este órgano hepatopancreático. En algunos casos se ha visto mortalidad participando EHP, pero no a causa de EHP. Mortalidad cuando hay coinfección o infección simultánea con otros patógenos u otras patologías como el AHPND, mancha blanca e incluso vibriosis. Se recomienda en algunos casos, cuando está presente en granjas, que se haga un arado del fondo y se aplique óxido de calcio, cubriendo los primeros 10 o 12 centímetros con cal viva, con óxido de calcio. A veces no funciona, entonces la recomendación siguiente es con bulldozer, pelar todo el fondo y sacar todo ese material orgánico hacia los muros para pues, extraer las microsporas del hongo y evitar que haya contagio en las siguientes siembras. Aquí vemos a la izquierda una foto de animales con igual cantidad de días en una piscina, pero con disparidad de tallas importante, animales muy pequeños, muy jóvenes todavía. Y vemos también a la derecha un camarón con heces blancas. Estas heces blancas, en ciertos casos, ciertos países, como les decía, como Venezuela, están altamente asociadas con presencia de EHP en hepatopáncreas. Sin embargo, en otros países del continente americano, donde se ha detectado EHP, no coincide, no es concomitante con presencia de heces blancas. Así que las heces blancas no son un factor determinante siempre de presencia de EHP. Puede haber o puede no EHP en presencia de heces blancas. Aquí tenemos un corte histológico a la izquierda y un corte histológico con la técnica de hibridación in situ a la derecha. A la izquierda vemos estas pequeñas circunferencias, esferas, color morado, que son microsporas dentro del citoplasma de una célula afectada. Aquí en la esquina superior vemos una barra de 5 micras y el tamaño de cada una de ellas, más o menos de una micra. Y a la derecha vemos tejido del hepatopáncreas de un túbulo con coloración oscura en los sitios de presencia de estas microsporas
de este hongo. Pasamos ahora a otra enfermedad conocida como hepatopancreatitis necrotizante, cuya sigla en inglés es NHP. Esta enfermedad es producida por una bacteria intracelular obligada, es decir, una bacteria que siempre tiene que estar dentro de las células para poder sobrevivir y poderse multiplicar y obviamente poder infectar a otras células. Es una bacteria similar a las rickettsias y está catalogada taxonómicamente como Hepatobacter pennei. Tiene forma de bacilo, es intracitoplasmática, como les decía. Los camarones con esta afección presentan signos clínicos característicos, que son camarón con el cuerpo muy flaco, flacidez bastante fuerte del músculo abdominal y a veces la cutícula le queda grande. Se dice que la camisa le queda grande cuando la cutícula le queda sobrando un poco porque hay atrofia de toda la masa muscular del camarón. Se diagnostica mediante signos clínicos que acabo de mencionar y haciendo montajes en fresco de hepatopáncreas para ver, digamos, de manera presuntiva la presencia de túbulos melanizados a causa de este patógeno. Se confirma con la técnica de PCR o de hibridación in situ. Por histopatología se ven lesiones granulomatosas típicas a nivel del hepatopáncreas. Se ha reportado en los Estados Unidos, el continente americano y África, en Eritrea. Afectan la especie de cultivo del continente americano, que es el Penaeus banamei, y hay otras especies también con infección, digamos, experimental que se ha logrado determinar. La mortalidad que produce esta enfermedad es importante, puede llegar de 50 a 90% cuando las condiciones de infección son favorables. En cuanto a manejo de enfermedad se ha escrito mucho y hay muchas propuestas, pero digamos yo diría que la más importante es comprar poslarvas certificadas libres de NHP y que el laboratorio de agricultura que las venda, pues que emita un certificado mediante análisis de PCR, que los animales van libres de NHP. La mayoría de enfermedades en camarones llegan a la finca en las poslarvas procedentes de los laboratorios. Así de que es importante, digamos, que como granja camaronera, cuando se compren poslarvas y haya patógenos de interés, se solicite al laboratorio el apoyo con pruebas de PCR, pruebas de diagnóstico, que confirmen que esos tanques vienen libres de determinados patógenos de interés, como en este caso sería la enfermedad de NHP. Hay países en los cuales el tratamiento medicado es permitido, en otros no, pero de acuerdo con las publicaciones para el control de esta enfermedad, se utiliza el producto antibacteriano oxitetraciclina a razón de 5 kilos de principio activo por cada tonelada de alimento mezclado en la fábrica de alimento durante 14 días. Aquí vemos a la izquierda una foto de un camarón bien flaco. En el centro, un camarón con el hepatopáncreas atrofiado, o sea, con tamaño reducido. La foto de la esquina, vemos células grandes que contienen en su interior bacterias causantes de NHP. Aquí hay un gran aumento de una célula que contiene, todo esto son células de NHP. Aquí abajo en el centro, hepatopáncreas con los túbulos bastante atrofiados, muy delgados. Aquí vemos a la derecha un aumento de un túbulo atrofiado, túbulo en el cual el grosor del epitelio es bastante delgado y lo que indica pues que no está funcionando adecuadamente a nivel de nutrición y a nivel de glándula digestiva. Aquí vemos arriba a la izquierda un corte histológico con la técnica de hibridación in situ de color oscuro, las células bacterianas dentro del citoplasma. Aquí abajo con otro tipo de tinción también. Esto que parece un huevo frito es el núcleo de la célula y lo amarillo es el nucleolo y todo lo que se ve color cobrizo alrededor son células bacterianas en citoplasma causantes de NHP. Y la foto de la derecha superior es una microfotografía con microscopía electrónica de transmisión donde se ve la forma de espiral que tienen estas bacterias en diferente grado de desarrollo en esta célula. Por montaje fresco, en caso de NHP, inicialmente vemos un túbulo melanizado, como en este caso, con infiltración de hemocitos, que es la capa blanca de alrededor, pero fíjense que todavía hay buena cantidad de vacuolas lipídicas en todo el hepatopáncreas. Esto indica que está recién comenzando esta enfermedad y si hay forma de tratar el camarón,
este es el momento de hacer el tratamiento. Si no se hace tratamiento, vemos que ya el grado de melanización aumenta, más oscuro el túbulo melanizado, y los túbulos vecinos ya están sin presencia de vacuolas lipídicas. Este camarón ya no está almacenando reservas de energía en forma de grasa. Y si el tiempo sigue pasando, ya empieza a haber zonas melanizadas mucho más abundantes en mucho más sitios del hepatopáncreas, haciendo que el camarón pierda función hepatopancreática, función digestiva, función enzimática y muera prontamente. Pasamos al síndrome de mortalidad temprana, EMS, también conocido como enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas, AHPND. Esta enfermedad es producida por una cepa patógena de Vibrio parahemolyticus y también se ha asociado con Vibrio campbelli y con Vibrio owensi, según investigaciones que se han hecho. Son bacilos gram negativos y pueden ser amarillas o verdes en agar TCBS. Aquí vemos bacilos gram negativos, forma alargada, color rojizo, y aquí abajo pues un mayor aumento de estos bacilos gram negativos causantes de esta enfermedad. El daño que producen el hepatopáncreas es un daño muy rápido porque las toxinas de estas bacterias dañan los 4 grupos de células del hepatopáncreas que ya vimos, se desprenden de estas células y el hepatopáncreas se va poco a poco, digamos, desbaratando y esas bacterias, esas células van saliendo por las heces. O sea, el camarón empieza a defecar su propio hepatopáncreas. En esta foto vemos un corte histológico de un hepatopáncreas sano, con los túbulos normales, gruesos. Todas las esferas blancas son grasa, vacuolas de lípidos. Las que son grandes son las células B, que vemos en algunos sitios, pero es un hepatopáncreas bastante sano. Cuando empieza la enfermedad, en su fase inicial, vemos que ya empieza a haber desprendimiento de las células, hay ausencia de lípidos en todo el órgano y empieza a perderse la estructura de los túbulos en muchas partes. Todavía quedan algunos túbulos en la parte distal, la parte más externa, intactos, porque la enfermedad va avanzando de la parte interna hacia la parte distal. Y ya con la enfermedad bien avanzada, aquí tenemos también una mayor amplificación de células descamándose en túbulos del hepatopáncreas, llegando al estado terminal o la fase final de la enfermedad, en la cual, por un lado, ya no hay vacuolas lipídicas, ya no hay energía reservada, pues reservas de energía en el órgano, hay zonas grandes de necrosis bastante marcadas dentro del órgano, muchos túbulos ya con necrosis, y pues ya hay completa pérdida de la función de esta glándula digestiva, causando la rápida muerte del camarón. Esta enfermedad mata a los camarones entre la siembra y entre los 10 días de siembra y los 30 días de siembra, ha llegado a matar el 100% de la población. Como diagnóstico diferencial, tenemos que esta enfermedad debe, digamos, separarse o considerarse distinto a el NHP, en la cual pues histológicamente se ven células muy grandes con bacterias en su interior, o necrosis séptica del hepatopáncreas, que vemos presencia de bacterias en diferentes partes de los tejidos, lo cual pues no se ve aquí en el caso de AHPND, que acabamos de ver, en la cual hay descamación importante en los túbulos. Pasamos ahora a la enfermedad conocida como necrosis séptica del hepatopáncreas. Otra afección importante del hepatopáncreas es básicamente una vibriosis, una afección por vibrios, solamente enfocada a nivel de hepatopáncreas. Y como pueden ver, participan pues gran cantidad de especies de vibrios en este tipo de afección. Afecta tallas desde muy pequeña hasta tallas grandes. Y los signos clínicos están asociados con camarones que tienen coloración pálida o rojiza, cuerpos flácidos, la cutícula o exoesqueletos están blandos, cromatóforos expandidos, y en algunos casos el hepatopáncreas se ve atrofiado, o sea, blanquecino y reducido de tamaño. Se detecta mediante signos clínicos, pruebas bacteriológicas e histopatología. A nivel histológico se ven lesiones parecidas al NHP y al AHPND, por eso está como diagnóstico diferencial, y está presente en todos los países que se reporta
cultivo de camarones, afectando pues especies de todos los camarones peneídos, incluir el Peneus banamey, con mortalidades que pueden ir del 10 al 40% según las condiciones. Aquí fotos histológicas de... a ver, interrumpo porque Javier Reinel levantó la mano. No sé si es para preguntar algo o porque se le levantó la mano. Bueno, en vista de, continuamos entonces. Aquí hay dos cortes histológicos de camarones que presentan lesiones a nivel de hepatopáncreas producida por esta afección. Vemos túbulos bastante melanizados, bastante afectados. Aquí a la derecha un mayor aumento de un granuloma o un túbulo melanizado. Aquí vemos presencia de bacterias en el interior de este túbulo. Y en todos los casos vemos hemocitos, que son estos pequeños puntos morados, son los núcleos de los hemocitos, encapsulando los sitios de afección en los túbulos del hepatopáncreas. Es una afección muy seria, muy severa, y que también pues, puede causar una mortalidad importante por daño en el hepatopáncreas. A nivel de las larviculturas, en larvas y poslarvas, también hay afección del hepatopáncreas, también por especies del género Vibrio, los cuales ingresan vía oral a través de la boca, tracto digestivo, y colonizan a nivel de estómago y de hepatopáncreas en los diferentes casos. Puede causar mortalidad severa en esos camarones y en algunos casos descamación del tracto digestivo, de tal modo que las células que se descaman quedan libres en el intestino y son lo que se llaman bolitas blancas, que son células digestivas que se han desprendido por acción de toxinas bacterianas y que están libres a nivel del tracto digestivo. Aquí vemos en la foto de la izquierda dos bolitas blancas, dos esferas color blanco, que son células del tracto digestivo, una larva de camarón, y en la foto de la derecha un corte histológico de un animal de este estilo, donde se ven las células redondas libres en el intestino, pues son las catalogadas como bolitas blancas. Pasamos ahora a la vibriosis sistémica. La palabra sistémica significa que afecta a varios sistemas dentro del cuerpo y es una afección producida por especies del género Vibrio, de ahí el nombre de vibriosis, producido por gran cantidad de especies del género Vibrio que han sido reportados en ese tipo de casos. Ya no solamente afecta a hepatopáncreas, sino además de hepatopáncreas, otros tejidos y órganos del camarón. Pero hay que diferenciarlo porque cuando se ve esta patología, pues no únicamente está el hepatopáncreas siendo afectado, sino debemos considerar que el camarón tiene interesados otros órganos y otros tejidos por causa de esta vibriosis. También se conoce como bacteriosis generalizada, producida por vibrios, y los camarones afectados se ven de color rojizo oscuro, cuerpos flácidos, y cuando está afectado el hepatopáncreas puede llegar a verse atrofiado o de coloración blanquecina. Se detecta por signos clínicos, pruebas bacteriológicas, histopatología completa pues, del camarón y pruebas de PCR si es que hay patógenos específicos bacterianos asociados con la enfermedad. A nivel histológico se ven granulomas en diferentes tejidos y órganos del camarón, incluido el hepatopáncreas, y al igual que el caso anterior, es una enfermedad de distribución mundial que afecta a todos los camarones peneídos de cultivo y va pues desde animales muy jóvenes hasta reproductores como tallas susceptibles con mortalidades que pueden llegar del 10 hasta el 70%. Aquí hay unas fotos de cortes histológicos en el caso de ovarios con granulomas que son de coloración rosada, perdón, anaranjada, y vemos de coloración rosada hemocitos encapsulando estos granulomas. Órgano linfoide también con granulomas de color anaranjado en varias partes. Músculo también con granulomas en múltiples regiones. Corazón también con presencia de granulomas. Corazón pues es un músculo cardíaco, pero pues como órgano digamos es susceptible también a presencia de bacterias. Aquí estamos en la zona de ovario y este es el músculo que está al lado del ovario, debajo del epitelio cuticular. Entonces, pues también es sujeto muy debajo digamos, de la cutícula a ser afectado por ese tipo de
de bacterias, musculoesquelético, también un granuloma bastante prominente. Pasamos ahora a una enfermedad viral conocida como baculovirus pennei en camarones. Esta enfermedad afectó muchísimo la larvicultura hace unos 20 o 30 años, con mortalidades muy grandes, pero a medida que pasó el tiempo, ya es una enfermedad que ha bajado bastante su virulencia, su gravedad en los camarones en nuestra región americana. Hoy en día se sigue detectando, pero pues ya con mucho menos impacto o prácticamente sin impacto de mortalidad que sea reportable ni en la agricultura ni a nivel de granjas de engorde. Es un virus de DNA que afecta al hepatopáncreas y al ser DNA pues se replica específicamente en el núcleo del hepatopáncreas, produce unos cuerpos de oclusión con forma piramidal muy notorios, tanto por montaje en fresco como por histopatología. Y pues las especies susceptibles más, las tallas susceptibles más importantes hace unos años eran misis y poslarvas tempranas. Entre misis y poslarvas tempranas, pues, o sea, larva y poslarva eran las partes, las etapas más importantes de susceptibilidad a este virus. Aquí vemos a la izquierda un montaje en fresco con cuerpos de oclusión por parte de este virus. Son cuerpos piramidales muy notorios. Y a la derecha vemos núcleos de las células con estos cuerpos de oclusión color rojo en su interior. Aquí vemos 3, aquí vemos 4 dentro del núcleo de estas células. Pasamos ahora a hablar un poco, habiendo visto la parte de enfermedades, principales enfermedades, no las únicas, pero las más frecuentes, en hepatopáncreas de camarones. Vamos a hablar ahora un poco de lo que tiene que ver con la salud del hepatopáncreas. Entonces pueden ver que hay múltiples etiologías, causas de enfermedad en hepatopáncreas. Hay hongos, hay bacterias, hay virus, pero digamos, ¿por qué es tan importante estas enfermedades en el hepatopáncreas? Porque, como mencionábamos, pues el hepatopáncreas es la glándula digestiva del camarón. En este órgano se llevan a cabo múltiples funciones metabólicas, digestivas, enzimáticas, hormonales dentro del camarón. Así de que si nos falla el hepatopáncreas por alguna razón, está fallando una parte muy importante del camarón que pone en riesgo el crecimiento y la sobrevivencia de los animales. Un recorderis de la lámina que vimos hace un rato de la estructura del hepatopáncreas, teniendo en cuenta que cualquier enfermedad que nos afecte las células que sintetizan enzimas digestivas, las células F, o que nos afectan las células que se encargan de la embriogénesis, de reemplazar células muertas, células E, o que se afectan las células de reserva de grasa, de lípidos, células R, o las células encargadas de degradar todos los remanentes de la digestión, pues son enfermedades que van a afectar notablemente el funcionamiento, la fisiología digestiva de los camarones. Revisando un poco el sistema digestivo, recordemos que los camarones tienen más o menos 9 estructuras, que incluyen la boca, el esófago, este tubito largo, el estómago, esta bolsa roja que se ve aquí, con una pequeña invaginación en el centro. Algunos autores llaman estómago anterior y estómago posterior. Tenemos un ciego anterior, esta pequeña estructura de aquí, en rosado el hepatopáncreas, que como pueden ver está en su interior parte del estómago, parte del ciego anterior y la primera parte del intestino medio. Luego tenemos atrás el ciego posterior. Entre ciego y ciego tenemos el intestino medio, que es toda esta línea roja del dorso. Y del intestino posterior hacia atrás tenemos del ciego posterior hacia atrás, perdón, tenemos intestino posterior, que es todo este, y a la final está el ano. Este intestino posterior debemos tener cuidado porque su nombre es intestino posterior. En algunas partes he oído que lo llaman ampolla rectal, pero recordemos que la ampolla rectal es una estructura presente en el recto del ser humano, con una función muy específica. No existe recto ni ampolla rectal en los camarones.
Esta parte de aquí, del ciego hacia atrás, se llama intestino posterior. ¿Qué funciones tiene cada una de estas partes? Pues el alimento entra a través de boca, sube por el esófago. El estómago no es un órgano glandular, simplemente es una bolsa gástrica que tiene unos pequeños dientes llamados molinillo gástrico que maceran el alimento antes de que el alimento sea expuesto a enzimas digestivas que el hepatopáncreas produce y lanza hacia la parte posterior del estómago. Entonces, la digestión de los nutrientes se hace en estómago posterior, en hepatopáncreas y en la primera parte del intestino medio, esta parte de aquí. Digestión de los nutrientes, es decir, acción de enzimas digestivas. Ya entrando a la parte de absorción de los nutrientes que han sido digeridos, ellos se absorben en hepatopáncreas también y a lo largo del intestino medio. Se sugiere que la absorción de sólidos es en intestino medio y que la absorción de líquidos es en intestino posterior. Entonces, pues, vemos la importancia del hepatopáncreas como glándula digestiva, produciendo enzimas digestivas y participando también no solo en la digestión, sino en la absorción de nutrientes. Dentro de los nutrientes importantes del camarón tenemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos son partículas, moléculas de grasa que ingresan con el balanceado al camarón. Estas moléculas de grasa pueden ser de cadena corta o de cadena larga. Las de cadena corta se absorben fácilmente a través de hepatopáncreas o de intestino. Las de cadena larga son las que aportan, por ejemplo, los granos de los cuales está hecho el balanceado, como por ejemplo la soya. Entonces, estos granos que aportan ácidos grasos de cadena larga, estas cadenas largas, para que el camarón pueda aprovecharlas, deben ser hidrolizadas, deben ser partidas en pedazos pequeños para que puedan ser absorbidas. Entonces, en esto participan pues diferentes productos, como se verá más adelante, dentro de los cuales están los ácidos biliares. Los ácidos grasos son muy importantes a nivel de reserva energética en el camarón, ya que están asociados con crecimiento, con optimización en cuanto al uso del alimento, con actividad antioxidante en los camarones, o sea, defensa contra algunos microorganismos y reducción de depósito excesivo de lípidos en el camarón. Los ácidos grasos, como les decía, pues para ingresar a la actividad metabólica del camarón y ser absorbidos por las células, pues deben ser partidos en tamaños muy pequeños. Es importante tener en cuenta también que en algunos experimentos se ha visto que los ácidos biliares no únicamente logran romper estos ácidos grasos de cadena larga, sino favorecer su ingreso a las células, favorecer de esta manera las reservas de lípidos, las reservas energéticas del camarón y por ende tener pues una mucho mejor aprovechamiento de los nutrientes que el animal se está comiendo. Se han visto en algunas pruebas, por ejemplo, que el uso de ácidos biliares reemplaza parcialmente el colesterol que se usa en los camarones agregado en el alimento. Y se logra bajar hasta $6 por tonelada con el uso de ácidos biliares, digamos, reduciendo el colesterol que se agrega, pues como les decía, externamente al alimento. El camarón no produce colesterol, por eso hay que agregárselo aparte por fuera en el balanceado. Y el camarón tampoco produce ácidos biliares, porque estos son producidos por organismos superiores en el hígado, almacenados en la vesícula biliar, y el camarón no tiene ni hígado, ni vesícula biliar, ni tampoco produce bilis, que es de la cual se extraen los ácidos biliares. Así de que el colesterol pues se aplica en las plantas de alimento para que el camarón tenga sus niveles adecuados y pueda a partir de ahí producir las hormonas asociadas con la muda. En el caso de ácidos biliares se requiere también, si se van a utilizar, que sean pues extraídos y procesados de animales superiores, como el ejemplo, digamos, de las aves, en algunos casos, de los cuales se extraen estos ácidos biliares, se incorporan en el alimento y, así como el colesterol, participan y ayudan justamente a que el colesterol, los lípidos de cadena larga y el resto de lípidos pues puedan ingresar a las células y funcionar a manera de reserva de forma adecuada a nivel de los hepatopáncreas de los camarones. Desde ese punto de vista podemos decir que los ácidos biliares ayudan con la protección del hepatopáncreas.
¿De qué manera? Como les decía, pues el camarón no produce bilis ni ácidos biliares, por lo cual pues hay que agregarlo artificialmente en la dieta. La digestión y absorción de estas moléculas de lípidos pues depende naturalmente de las enzimas propias del camarón, así de que si agregamos sustancias como ácidos biliares que ayudan a promover la digestión y la absorción de estos lípidos, pues vamos a tener todavía mucho más ganancia en cuanto a la parte digestiva, la parte de reservas y la parte, digamos, metabólica del hepatopáncreas en cuanto a su salud y en cuanto a su funcionamiento. Como les decía, los ácidos biliares pueden sustituir parcialmente el colesterol en la dieta, facilitando pues no solamente el metabolismo del colesterol, sino favoreciendo también, en este sentido, la producción y las funciones de las hormonas asociadas con la muda de los camarones. Pues en la medida en que las hormonas de la muda están funcionando bien, el camarón pues tiene un crecimiento, digamos, adecuado y correspondiente a los nutrientes que está ingiriendo. No tiene problema, no va a tener problemas de muda por deficiencias en este sentido. También los ácidos biliares se ha demostrado que favorecen los procesos de desarrollo del hepatopáncreas. Ayudan a la formación de túbulos del hepatopáncreas, como vimos, en su fase de transición, que es la fase crítica que va desde poslarva, que llega a las precrías, hasta el día 45 en granja. Son más o menos 21 días en precría y otros 20 o 25 días en engorde, mientras el hepatopáncreas, digamos, se acaba de desarrollar, se acaba de adaptar al nuevo alimento balanceado y se reestructura como corresponde para que sus funciones pues, se cumplan adecuadamente. Esto se favorece y se mejora, según estudios que se han hecho, con el uso de ácidos biliares, sales biliares, extraídas de organismos superiores y adicionadas a nivel de fábrica de alimento en balanceado para camarón. Por otra parte, las ácidos biliares se ha visto que reducen también la toxicidad de micotoxinas, que son toxinas producidas por hongos y que podrían afectar al camarón a nivel de hepatopáncreas, frenando su crecimiento de forma un poco silenciosa, así que nos demos cuenta. Estos productos también ayudan a la detoxificación del hepatopáncreas, ayudando a que el camarón tenga una salud sostenida en cuanto a hepatopáncreas se refiere. Activan las lipasas, que son las enzimas encargadas de la digestión de los lípidos, de las grasas, dentro del hepatopáncreas. Así de que favorecen muchísimo ese procesamiento de las grasas que están en el alimento y que son aportados pues justamente en cada ración de alimentación que se hace en las granjas. De esta manera pues se sabe que los ácidos biliares reducen el tamaño de los lípidos y facilitan no solamente su digestión, sino que sean absorbidos correctamente y que ingresen a las células en cantidades suficientes para que funcionen como reserva de energía. Aumenta la tasa de digestión y absorción, no solamente de las grasas, digamos, de origen animal, sino también vegetales. O sea, hay mayor aprovechamiento de la dieta que se le da al animal, porque muchas veces las grasas vegetales no pueden ser hidrolizadas, no pueden ser rotas en cantidades pequeñas, en tamaños pequeños, por parte de enzimas digestivas del camarón, y esto puede producir un poco de estrés en el hepatopáncreas, y pues son sustancias del alimento que van derecho por las heces y que se eliminan. Entonces, el mismo alimento que se come el camarón puede ser mejor aprovechado, mejor, digamos, digerido y utilizado, ayudándole un poco con productos, digamos, a partir de ácidos biliares en la dieta. Bueno, con base pues en lo anterior, podemos concluir que es muy importante mantener la salud del hepatopáncreas a nivel de, obviamente, de las agriculturas, a nivel de precría y a nivel de engorde. Es clave tener en cuenta que las enfermedades juegan un papel crucial en la sobrevivencia y crecimiento. Y también, pues de acuerdo con nuevas investigaciones, veremos con nuestro siguiente expositor, con nuestro amigo Flavio, la importancia de algunas pruebas en las cuales se ha visto que el uso de ácidos biliares pues, han logrado mejorar la salud del camarón, han mejorado la protección del hepatopáncreas, lo cual también sucede en animales superiores con estos productos, y un hepatopáncreas protegido y trabajando metabólicamente mejor, pues va a tener sus funciones activas permanentemente y va a otorgar a los camarones, digamos, condiciones muy adecuadas de salud en la parte inmunológica, en la parte reproductiva, en la parte de muda
y en la parte pues, de crecimiento y de sobrevivencia, que es nuestro principal interés. Muchas gracias a todos por su atención y aquí les cedo la palabra a nuestro amigo Flavio. Doctor Jorge. Hola, ¿me oyes? Sí, Rocky, adelante. Sí. Señor Roberto, tiene una pregunta. ¿Cómo diferencia tallas diferentes y enfermedades de la que se obtiene por poste larva de laboratorio con tallas diferentes? Eso está en el chat del... O la pregunta, ¿dónde está la pregunta para leerla? Esta es la pregunta. Sí. Hola. Sí, ¿me puede repetir la pregunta o decir dónde está para leerla? Bueno, se dice cómo diferencia tallas diferentes o enfermedad de la que se obtiene por postlarva de laboratorio con tallas diferentes. ¿Cómo diferencia tallas? Jorge, creo que yo entendí. ¿Cómo diferencias que la disparidad en tallas es por la enfermedad o porque viene del laboratorio? Cuando a uno le llegan a la finca animales poslarvas a precría con disparidad de tallas, en efecto hay dos posibilidades. O que mezclaron tanques en el laboratorio con animales de diferente tiempo, diferente desarrollo, o son animales con igual número de días, igual manejo, pero en los cuales pues hay enfermedad. Entonces, si el laboratorio nos cuenta que hizo mezcla de tanques de diferentes días, pues ya sabemos que la causa fue esa. Si el laboratorio no dice nada, digamos enfermedades que produzcan disparidad de tallas, normalmente a nivel de la albicultura, por ahora solo se ha reportado EHP. Entonces habría que hacer una PCR en esas poslarvas y tratar de detectar EHP mediante PCR para descartar o confirmar esta patología como causa de disparidad de tallas. Cuando la disparidad de tallas no es por enfermedad, sino es por mezcla de tanques en el laboratorio de diferentes tallas, PL10, PL11, PL12, y llegan hacia la finca, a los pocos días en precría ya se nivelan los animales y ya las diferencias de tallas se reducen bastante. Eso no pasa cuando es por infección, por enfermedad. Cuando es por enfermedad, la disparidad de tallas, si llegan así por enfermedad del laboratorio, permanecen durante todo el ciclo y se hacen pues mucho más evidentes a lo largo del cultivo. Voy a leer la segunda pregunta. Para la toma de muestras de camarón para microbiología es necesario que los organismos estén vivos o se deben sacrificar por el tema de bienestar animal. Para bacteriología, en camarones deben estar vivos para que los resultados no se vean afectados por cambios post-mortem que se presentan cuando el camarón pues, entra ya en, digamos, paro cardíaco, la hemolinfa deja de circular, empieza a funcionar ya un ambiente anaeróbico dentro del camarón y se nos afecta la parte de crecimiento bacteriano. Así de que hemolinfa o hepatopáncreas hay que hacerlo, digamos, con el camarón vivo y desde el punto de vista de bienestar animal habría que hacer la toma de muestras pues muy rápido y luego sacrificar el camarón inmediatamente para que no haya sufrimiento. Si es toma de hemolinfa, el camarón puede tomarse la hemolinfa y devolverse el agua y él sigue vivo sin problema. Si es muestreo de hepatopáncreas, el camarón pues sí requiere sacrificio y pues exponer el hepatopáncreas, tomar la muestra y de ahí ya, por ejemplo, descabezarlo para que haya pérdida de sensibilidad. Siguiente pregunta. Cuando hay una vibriosis confirmada por PCR, ¿cuál es el tratamiento que se debe dar en las lagunas? La única vibriosis
que se puede confirmar por PCR, digamos que yo creo que es importante, es EMS, o también conocida como AHPND, enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas. Si esta enfermedad se detecta, el manejo es complicado. En muchos países ni siquiera con antibiótico funciona. Ahí lo que habría que hacer es o cosecha de emergencia, cuando es una, digamos, una piscina, una finca donde se ve mortalidad fuerte, o tratar de manejar con la mejor alimentación posible y buen recambio la piscina, sabiendo que va a morir parte de la población, hacer una muestreo de población después de 15 o 20 días de que se vea que haya mortalidad y continuar pues luego con el cultivo con la población que quedó sobreviviente. La siguiente pregunta es, ¿se puede detectar HPND o NHP-PCR desde el inicio de la enfermedad? La respuesta es sí, porque cuando se empiezan a observar problemas en el camarón se le hace PCR y sale negativo, pero cuando hay, yo creo que si ya sale positivo la prueba, entiendo que hay falsos positivos o negativos. Correcto. Hay falsos positivos y negativos en el caso de PCR, por un lado. Por otro lado, hay un concepto llamado aleatoriedad de muestreo, y es que a la hora de hacer PCR se toma solamente 1 microlitro de DNA de un tubo de ensayo que tiene 1000 microlitros. Entonces, por probabilidad puede salir justamente el poquito de PCR negativo, siendo una muestra positiva, pero positiva leve. Entonces puede haber ahí un falso negativo. Lo otro es que muchas veces, cuando está muy inicial el proceso de enfermedad, la concentración de patógeno a veces es muy bajita y la muestra pues no es suficientemente fuerte o abundante como para que salga positiva a la hora de la PCR. Otra pregunta, ¿qué tan efectivo es el uso de yodo para contrarrestar salmonela o procesos microbianos? La salmonelosis no es común en camarones como enfermedad, es más una enfermedad asociada con inocuidad alimentaria que contagia alimento y que puede afectar al ser humano. Entonces no sé si la pregunta vaya por el lado de salmonela o hay algún otro tipo de bacteria a la cual pues, se referían. El uso de fórmulas homeopáticas en estanques de camarón ha mostrado resultados favorables en su salud y por lo tanto en el comportamiento producción. ¿Usted utilizó homeopatía en fórmulas determinadas? No, no he usado homeopatía. Esta fórmula se diluye y se aplica directo a estanques y tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Sí, hay productos naturales, digamos, que he usado a nivel experimental, a nivel de bioensayos, a nivel de piscinas de engorde. No son productos homeopáticos como tal, o así no se llaman, no los han llamado los fabricantes, simplemente han sido productos naturales. Algunos han mostrado una tendencia positiva en cuanto a desafíos por enfermedad, sobrevive más con estos productos que sin estos productos, pero ya a nivel de uso homeopático no tengo mucha información, digamos, de pruebas a gran escala o en condiciones de cultivo que hayan sido favorables. Creo que hay una pregunta más. ¿Cuáles son los beneficios de adicionar ácidos biliares en peces? En peces, los ácidos biliares se producen de forma de todo modo natural, porque el pez tiene hígado y tiene vesícula biliar y produce bilis, ¿sí? Que en los peces hay ácidos biliares. Sin embargo, pues de pronto reforzar con ácidos biliares en dietas para peces puede ayudar justamente a fortalecer esta actividad digestiva de los propios ácidos biliares y mejorar la digestión y absorción y asimilación de grasas por parte del pez. ¿Es correcto la utilización de hidróxido de calcio para control de vibriosis? El hidróxido de calcio se usa, digamos, por costumbre para bajar los vibrios en el agua, pero yo he hecho pruebas en algunos acuarios y en tanques en condiciones controladas y la carga bacteriana no se ve que baje notablemente. Sin embargo, entre no hacer nada o intentar bajar la carga bacteriana con hidróxido de calcio, pues yo pensaría que hay que seguir intentando de pronto con dosis altas para ayudar a bajar esa carga bacteriana. Por mi lado, Rocky, son las preguntas que hay.
A los participantes que preguntaron, muchas gracias. Espero que hayan sido respondidas sus preguntas. De todos Hola. modos, en la última diapositiva quedó mi correo y está mi WhatsApp, también para que cualquier cosa, pues a través de esa vía puedan ampliar las preguntas y con mucho gusto yo les responderé. Así de que pasamos, creo ya, a nuestro compañero Flavio. Hola a todos amigos. Si tiene alguna pregunta, puede dejar su WhatsApp y correo. Después de la reunión, podemos contactar con vosotros. Y ahorita, bienvenido a nuestro profesor Flavio, y gracias por la presentación del señor Jorge. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias a las 71 personas que se quedaron con nosotros. Bueno, primero que todo, gracias al Grupo Lanchain por haberme invitado hoy a participar en esta charla. Y muchísimas gracias al doctor Jorge por la excelente presentación acerca de patología y bueno, la masterclass esta que nos brindó la noche de hoy. Bueno, ya para entrar en materia acerca de los ácidos biliares y de cómo estos aportan a los cultivos de camarones o cuáles son los mecanismos de acción, cómo los podemos utilizar y cómo los vamos a utilizar y cuáles son los resultados que están dando, vamos a hablar un poco acerca de las características de estos ácidos biliares, luego hablaremos un poco de los mecanismos de acción, cuáles son las dosis recomendadas, algunos ensayos que estamos haciendo, los que se realizaron en China y los que se están haciendo en Ecuador. Y por último, conversamos un poco acerca de los beneficios de la aplicación de los ácidos biliares. ¿Ok? Para entrar ya de lleno con las características, decimos que los componentes del ácido biliar como tal o del producto son un 75% componentes activos, ¿sí? Las diferentes mezclas de ácidos biliares y el 25% es el portador o excipientes de la formulación del producto, ¿sí? Su principal objetivo es proteger el hepatopáncreas y prevenir las enfermedades. O sea, es un aditivo cuya principal objetivo es mantener un hepatopáncreas sano dentro del camarón, ¿sí? ¿A través de qué? A través de promover la digestión y la absorción de grasas, porque los ácidos biliares están específicamente orientados en el procesamiento y en la utilización y en la mejor utilización de las grasas para el camarón, ¿sí? Un dato importante que lo comentó el doctor Jorge es que los camarones son incapaces de producir biles o de producir ácidos biliares igual que colesterol. Entonces, los ácidos biliares vienen de precisamente la degradación del colesterol. Una característica importante, sobre todo para el tema de aplicación y de utilización, es que parte de la molécula es hidrosoluble, ya vamos a, ¿cómo se llama?, profundizar un poco más en esto, y que al aplicarlos mejoramos la absorción no solamente de las grasas, sino también de las vitaminas liposolubles del grupo A, D, E y K, ¿sí? Entonces, estamos aplicando un producto, un aditivo que busca específicamente mejorar la salud hepatopancreal de los camarones. ¿Ok? Ahora, entrando ya en los mecanismos de acción de realmente qué son y cómo actúan, vemos aquí un ejemplo o algunos de las fórmulas químicas que componen los ácidos biliares, ¿sí? Entonces, vemos que estos que vemos aquí arriba es el ácido cólico, el ácido desoxicólico y el ácido quenodexicólico, ¿ok? Son algunos ejemplos de los ácidos biliares que nosotros podemos encontrar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es una característica importante de esta molécula? Esta es una molécula que tiene doble polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es, eso se llama, dentro de la química, se llama anfifílica, ¿ok? Que al mismo tiempo es hidrosoluble y no es hidrosoluble. O sea, la mitad de la molécula es capaz de hidrosolubilizarse y la otra mitad no. Entonces, esta característica particular es la que le permite ser portadora de la grasa y nos trae todos los beneficios
que nos traen los ácidos biliares para el hepatopáncreas del camarón. Cuando nosotros incluimos dentro de la dieta los ácidos biliares y estos se conjugan, ¿dónde conjugan? Conjugan en la parte superior de la molécula, ahí donde está el enlace doble a oxígeno y a OH, ¿sí? En presencia de aminoácidos como la glicina o la taurina, o de sales como la sal de sodio y, como el sodio y el potasio, ellas conjugan en sales biliares. Estas sales biliares, ¿ok? O ácidos grasos de segundo, ácidos biliares de segundo orden, que son el ácido taurónico y el ácido glicólico, son los que permiten hacer el transporte a través de la pared celular de las grasas de cadena larga, que el camarón, como lo explicó el doctor Jorge en su lámina, es incapaz de procesar por sí mismo. Esto es perfectamente lógico, la razón por la cual el camarón no es capaz de procesar ácidos grasos de cadena larga, porque durante su desarrollo evolutivo él no estuvo expuesto a ácidos grasos provenientes de especies terrestres. Pero como nosotros estamos haciendo alimentación intensiva del camarón y estamos agregando precisamente carbohidratos que provienen del maíz, que provienen de la soya, que provienen de distintas plantas de origen terrestre, estas traen trazas de ácidos grasos de cadena larga, que el cual el camarón simplemente es incapaz de aprovechar si no está en la presencia de los ácidos biliares. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción real o realmente qué está pasando? ¿Sí? Aquí podemos ver una gráfica muy interesante en donde precisamente lo que hace el ácido biliar es emulsionar, ¿sí? Estas grandes gotas de las que hablaba el doctor Jorge, que son muy difíciles de procesar por el camarón, la rompe en una emulsión y luego las transforma en micelas de tal manera que sea posible que pasen a través de la membrana celular y sean absorbidas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, lo que les explicaba de la dualidad en la polaridad de la molécula, ella al mismo tiempo es capaz de adosarse a la molécula de grasa o a la micela de grasa y al mismo tiempo es capaz de solubilizarse. Y esto es lo que le permite de manera práctica pasar la membrana celular y favorecer la absorción. Ahora, esta misma figura que mostró el doctor Jorge, ¿ok? Donde vemos las distintas células que conforman una célula hepatopancreal, es donde vemos la diferenciación de la célula. Si ustedes se fijan, el doctor Jorge explicó también que las células R son las encargadas de almacenar y procesar grasa. Y estas células R casualmente ocupan casi el 50% de la célula hepatopancreal. Entonces, es un conjunto de células muy importante dentro de la conformación de la célula hepatopancreal general, o sea, es prácticamente el 50% de la superficie. ¿Por qué? Porque precisamente las grasas son un almacén de energía muy importante para el camarón, sobre todo en las primeras etapas y sobre todo durante el desarrollo temprano. Entonces, si nosotros tenemos una mayor disponibilidad de estas grasas reducidas a la menor cantidad posible, transformadas en micelas gracias a las sales biliares, gracias a los ácidos biliares, mejora la absorción de estas grasas y sobre todo le restamos trabajo a estas células del hepatopáncreas, lo cual les permite una reducción del estrés hepatopancreal que termina influyendo en la supervivencia y en el crecimiento del animal y por supuesto en la mejor absorción de la dieta que nosotros le estamos dando. Aquí, bueno, hay ejemplos de una célula hepatopancreal sana y de una célula hepatopancreal enferma. Sí, a simple vista se ven las diferencias donde en la célula hepatopancreal sana, que es la que está arriba, vemos cómo tiene una forma perfectamente uniforme, ¿sí? Y está libre, está destapada, si lo podemos ver así, con poca densidad. Y abajo vemos cómo tiene en el epitelio, en la punta, ¿ok? Está deformada y la célula tiene una pared membrana delgada y bueno, vemos cómo está completamente tupida
la célula hepatopancreal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que estamos precisamente buscando es evitar el estrés sobre las células hepatopancreales, adicionando los ácidos biliares al alimento o a la conformación para permitir que la ruptura de estos grandes lóbulos de grasa en pequeñas micelas ayude a su absorción. Y que bueno, generalmente los ácidos grasos de cadena larga son desechados por el camarón porque precisamente son incapaces de aprovecharlo. Y bueno, están presentes en el alimento balanceado. Ahora, una parte muy importante de la presentación o de la forma de utilizarlo, ¿ok? Es la dosis. Sí, la dosis recomendada por la empresa Lanchen y que se está probando en este momento en Ecuador y que nos ha dado los mejores resultados es entre 2 a 3 gramos por kilogramo de alimento o de 2 a 3 kilogramos por tonelada de alimento. Sí, sencillamente es la conversión. Hay dos formas de aplicarlo, ¿sí? Se puede aplicar directamente al alimento balanceado, pasando por un proceso de solubilización del producto en agua, luego aplicándolo por el alimento y por un pequeño tiempo de secado para después ser boleado, ¿sí? A la piscina, o también, y que es la mejor forma o la forma a la que queremos llegar dentro del Ecuador, siendo mezclado durante el proceso de peletizado o destruido. ¿Okay? Una parte importante es que estas sales biliares, estos ácidos biliares, sí, son térmicamente estables, resisten hasta 150 grados. Entonces, durante el proceso de extruido, si nosotros estamos extruyendo alimento, es perfectamente posible, o sea, y de hecho sobreviven con sus características intactas al proceso de extruido y a la peletización. Bueno, no, que no necesita calor, pero es perfectamente integrable dentro del alimento balanceado y es lo que se busca, ¿sí? Si nosotros logramos integrarlo dentro del alimento balanceado en el Ecuador, esta dosis de 2 a 3 gramos por kilogramo puede reducir a algo alrededor de 1.5 gramos o de 1.75 gramos por kilogramo de alimento y bueno, por supuesto, reduciendo los costos de la implementación del producto. Por último, perdón, vamos a hablar un poco acerca de los ensayos, ¿sí? Tengo dos experiencias. La primera es la experiencia con la que el grupo Lanchen llegó al Ecuador. ¿Okay? Es una experiencia que se desarrolló en China y aquí podemos ver el pequeño cuadro donde se ve la cantidad, el peso inicial, la supervivencia del FCR del grupo de control y del grupo experimental al que igual se le aplicó Runion durante los primeros 28 días de cultivo. Los resultados en China sí fueron que al grupo en relación que se le aplicó los ácidos biliares tuvo un 5.54% más de peso final de la cosecha, tuvo un porcentaje de supervivencia superior de casi el 12%, y se redujo el FCA en casi el 5%, el 4.7%. ¿Sí? Abajo vemos una prueba un poco más detallada que se está desarrollando en este momento en Ecuador. ¿Sí? Lamentablemente el lugar y la empresa de la prueba todavía está reservada, pero durante los primeros 28 días ya tenemos unos resultados interesantes. Todavía esta prueba está rodando o se está realizando, pero ya podemos extraer algunos datos preliminares que son sumamente alentadores. Podemos ver en las gráficas superior, ¿sí? Que vemos el grupo de control, las densidades iniciales y finales y el promedio y los promedios del grupo de control en cuanto a la supervivencia. Y del lado derecho vemos entonces la ganancia en peso y el factor de conversión y los promedios, ¿sí? Si ustedes se fijan, entonces tenemos cuatro piscinas o 4 grupos, como control 1, control 2, control 3 y control 4, y al final vemos el promedio de cada uno, tanto para el lado de densidades iniciales y finales, ¿ok? Como para el lado de tasa de conversión. Entonces vemos que en promedio, ¿sí?
el porcentaje de supervivencia sin aplicar Runion de estas piscinas en específico estaba alrededor del 56%, ¿sí? Y que particularmente teníamos en el grupo de control 1, teníamos porcentaje de supervivencia de 50%, en el 2, 59%, en el 3, 51% y en el 4, 62%. Fue el que al que le fue mejor. Y bueno, aquí vemos la comparación entre la siembra y la cosecha de cada uno. Y arriba, ¿ok? La línea gris que está adosada al margen derecho, vemos el porcentaje de supervivencia graficado. De este lado es la misma gráfica, solo que estamos comparando siembra y cosecha y factor de conversión, donde el factor de conversión promedio fue de 1.6, ¿sí? Para el grupo de control. Y bueno, sucesivamente control 1, control 2, control 3 y control 4, 1.63, 1.52, 1.75 y 1.51. Esos son los factores de conversión. Aquí la característica de la gráfica es que del lado izquierdo tenemos los pesos de los animales y del lado derecho tenemos el factor de conversión. Ahora, durante los ensayos de Runion, vemos que el porcentaje de supervivencia general aplicando el producto subió al 74%, o sea, de 56 a 74%. Y desde el punto de vista de la supervivencia. Y desde el punto de vista del factor de conversión, el factor de conversión promedio disminuyó de 1.6 a 1.3, ¿sí? Teniendo algunos picos en uno de los grupos control, sobre todo el R3 fue el que fue más ruidoso, donde subió a 1.71, pero también fue el tanque o la piscina donde se sembraron menos animales. Entonces ahí puede haber una relación de causalidad. Ahora, comparando directamente ambos promedios en las gráficas, podemos ver entonces cómo desde el punto de vista de la supervivencia, vemos cómo el grupo de control sembró muchísimos más animales, sembró casi 3 millones de animales en comparación con el grupo de Runion, que sembró 2.130.000, pero que la supervivencia de ambos fue muy similar. Si vemos en el grupo anaranjado, en la gráfica anaranjada, donde para Runion sobrevivieron 1.600.000 animales, y para el grupo de control sobrevivieron 1.654.000, a pesar de que aquí se sembraron casi 3 millones de animales. Entonces, la tasa de supervivencia promedio fue del 74% para la prueba con Runion y del 56% para los animales donde no se está aplicando. Igual de este lado, vemos cómo el factor de conversión es mucho más pequeño, ¿sí? Dentro de la prueba aplicando Runion que durante los animales a los que no se está aplicando, ¿sí? Esto fue durante los primeros 28 días de la cosecha. Y bueno, ya para Ecuador, estos son los resultados, ¿sí? De esta primera etapa. Y vemos que, bueno, se consiguió un 7.8% más de peso final. La supervivencia mejoró en un 18.7% y el FCA se redujo en 15% del grupo al que se le aplicó Runion. Ahora, los beneficios fueron bien expuestos, los hemos, ¿cómo se llama? Conversado durante todo el live. Jorge habló un poco de ellos, pero bueno, mejora la supervivencia, mejora el factor de conversión, mejora la ganancia en peso, ¿sí? Y en consecuencia de una mejora en la ganancia de peso, tenemos una reducción en el tiempo de cultivo. Y por supuesto, si nosotros tenemos una buena salud hepatopancreal, el animal es mucho más resistente a las enfermedades y tiene una mejor nutrición y un mejor rendimiento. O sea, aquí hay algunas pequeñas fotos de referencia, ¿sí? Tanto de células hepatopancreales como del hepatopáncreas del camarón, y vemos las fotos de grupos de control. En este caso, de este lado son los animales, los que están marcados aquí en rojo. De este lado son los animales a los que se les aplicó Runion, y del otro lado tenemos los animales donde no se les aplica. Una característica muy importante es que a los camarones a los que se les aplica Runion son más claros y son más transparentes, ¿ok? Se ven limpios, se ven muchísimo más, el músculo es muchísimo más transparente, y esto tiene mucho que ver también con
los ácidos biliares y las sales biliares en general tienen una característica que son capaces de funcionar como detergentes en el intestino, ayudando a degradar y sacar toxinas del animal, y lo que va es limpiando el intestino del animal y logra obtener estas coloraciones más claras de los animales finales. Bueno, a mí me dieron 30 minutos de tiempo y 30 minutos exactamente utilicé. A las 57 personas que se quedaron con nosotros, si tienen alguna pregunta que deseen hacer acerca de la aplicación o de los medios de acción de ácidos biliares, estoy por aquí a sus órdenes. Y bueno, le dejo la palabra allá a las personas del grupo Lanchen si quieren agregar algo ya para finalizar. Hola a todos amigos. Si tiene alguna pregunta de reunión. Señor Flavio, ¿me oyes? Sí, sí te escucho. Sí, hay un... Estoy viendo que Sí, hay Estoy un... viendo que preguntaron en el chat. Sí, así es. Hay interacción, a ver, hay interacción al usar sales biliares y emulsificantes en camarón y peces. Ok, ya va, es que hay que como separar esa pregunta, porque ¿qué pasa? El ácido biliar conjuga en sales biliares y las sales biliares son emulsificantes. Entonces, cuando yo aplico sales biliares o cuando yo aplico ácidos biliares que conjugan en presencia de sodio, de potasio o de la taurina o la lisina, conjugan en sales biliares y estas producen el efecto emulsificante. ¿Ok? Pero no entiendo la pregunta como tal, porque esa es la cadena de acción. O sea, la cadena de acción es que yo ingreso al animal, ¿ok? O ingreso el aditivo al animal, los ácidos biliares, estas emulsifican, ¿sí? Se convierten en sales biliares, emulsifican la grasa y ayudan al proceso de absorción de la misma a nivel de hepatopáncreas o a nivel de intestino. Bueno, usted ve Alonso pregunta, ¿hasta qué edad del camarón se podrían aplicar los ácidos biliares? ¿O es específicamente en los primeros 28 días de cultivo? Bueno, no, lo estamos trabajando en este momento de 28 a 42 días de cultivo, ¿sí? Que es donde se produce precisamente la maduración del hepatopáncreas. Pero esperamos y seguramente vamos a tener buenos resultados aplicando durante todo el ciclo. Pero en principio, el objetivo principal del aditivo es durante el desarrollo del hepatopáncreas para precisamente potenciar y ayudarlo a que se desarrolle en tiempo, forma y sin ningún problema. Y que por supuesto cosechemos todos los beneficios de un hepatopáncreas sano en el camarón. Mira, Lanchen, Pedro nos está preguntando que si tenemos distribuidor en Honduras. Sí. Señor Flavio, ¿cuántos gramos puedo utilizar en la presea para camarón, para camarón acerca de medida? Mira, de 2 a 3 gramos se están utilizando. Se está utilizando de 2 a 3 gramos por kilogramo de balanceado. Disuelto en agua, aplicado, humedeciendo el alimento y luego dejándolo secar un poco al sol para después ser aplicado al boleo. O el caso ideal es lograr integrarlo dentro del alimento, balanceado. Bien sea en el peletizado o en el extruido.
Señor Flavio, señor Manuel tiene una pregunta. No se le quiere ningún al cultivante o pecante para exterior o el alimento. Sí, 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 se pueden utilizar, de hecho, se están utilizando nucleótidos, ¿ok? Para precisamente adosar al alimento de una mejor forma y bueno, ya las fincas que están utilizando nucleótidos para mejorar la paliatibilidad del alimento, entonces es una buena opción porque vuelve más estable la aplicación. ¿Sí? Porque bueno, al final como tiene una parte que es hidrosoluble, puede perderse un poco el producto durante la aplicación hasta que llega al animal cuando se hace la aplicación directo en finca, ¿sí? Por eso precisamente es que estamos buscando integrarlo directamente al alimento para precisamente evitar el trabajo en finca. Segundo, que sea más estable y que se aproveche mejor. Y tercero, reducir la cantidad y por supuesto poder ofrecer un mejor costo por kilogramo y un mejor rendimiento para el productor. Muchas gracias, señor Flavio. Para servirles. ¿Ya?没有问题。没有问题。这个是什么意思？哦，这个是。Bueno, deberían hablar un poquito, o no sé si Holger está por ahí, de Aquafértil o de los distribuidores en Ecuador, que es precisamente la parte importante que estamos queriendo desarrollar, dónde se puede conseguir. Yo esa información no la tengo, pero de repente Andrés nos puede ayudar con eso. Es que sí, es que como ustedes dos son presentadores de hoy, es que el distribuidor de Ecuador, Aquafértil, se puede escribir la información en la caja y podemos, sí, ya comparto su contacto en la caja. Si algún cliente camaronero o biólogo está interesados en el producto, ya se puede contactar con señor Jorge Barahona Cruz para conseguir el aditivo Runium 2 ácidos biliares en Ecuador. Listo, ahí Holger acaba de colocarlo en el chat. Así es. Okay. Hola a todos amigos. ¿Tiene alguna pregunta de reunión? Sí, espera un momento. Sí, es muy interesante. Cuestión para Guatemala. No entiendes. Bueno. Siguen preguntando para Centroamérica. Señor Josué, actualmente tenemos distribuidor en Guatemala. No se preocupes. Bueno, para los interesados en el producto Runium 2 ácidos biliares, se pueden dejar su WhatsApp en la caja y les vamos a contactar después de la reunión. Sí. La pregunta viene desde Patricia, que dice que se puede sustituir los emulsificantes de la dieta con Runium. Señor Patricia, Runium puede
sustituir los sustituir los emulsificantes por lo siguiente. Si su empresa usa la reunión, puede reducir los emulsificantes por lo siguiente. Sí. Ok. Muchas gracias para sus amigos tiempos para participar en esta reunión. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Ok, fue un placer. Estamos a la orden. Sí, gracias. Gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias a todos. Feliz noche y gracias por su participación. Y muchas gracias nuevamente a Flavio por su compañía en esta conferencia y al equipo de Lanchas por la invitación. Feliz noche Vale. para todos. Feliz día para Lanchas Group en China. Gracias. Buenas noches. Gracias, Jorge. Fue un placer también. Chao. Éxitos. Chao. Cuídense. Chao, chao. 他说什么眼睛怎么了？没事。他说眼睛咋了？那都说眼睛怎么了？特别好，因为太黑了，天还他们那边太晚。是他吧你？们把那个帮忙发个给截一下那个，你退出来了是吧？波哥，我没退出来你把马努埃尔那句话是一个墨西哥的一个公司。他经销商在注册。这经销商是啥？哎对，在注册的那个经销商在那发了一段。你这个录屏了，你停止录屏里面所有的联系方式和聊天记录都在里面。你就会全都能看得到。就是那个马尼尔是他吧？问你是不是就是注册的那个？他叫娃的，我后面给你加了一个什么？你看看，你连自己的经销商都不认识了，赶紧让他注册下来。Hola, señor Patricia. ¿Estás aquí? 在吃饭。Excelente, buenos días. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿cómo se llama Jorge? Muchas gracias. 还有想举手的。Hola, Pedro. Del México, de Honolulu. Hola, ¿me escuchan? Sí, escucho bien. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Pedro Campos desde Honduras. Sí. Honduras. Hola, amigo Pedro, ¿cómo está? Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos tratando pues y muy interesados en ir aprendiendo más de este mundo de la acuicultura, específicamente lo que es el cultivo de camarones, y muy interesados pues en este producto. La verdad que nosotros, lógicamente, un buen fin o un buen resultado al final de un ciclo de cultivo, lógicamente tiene que comenzar desde tener éxitos en la siembra y de repente tener un producto que de una u otra manera nos ayude a tener una muy buena sobrevivencia, a tener camarones sanos, a tener camarón con crecimientos aceptables, pues lógicamente eso es sinónimo de algo muy bueno pues para nosotros los productores de camarón, específicamente al área donde yo pertenezco, que estamos dentro de la categoría de pequeños productores de camarón, porque tenemos áreas relativamente pequeñas en comparación a otras fincas. No importa, qué bueno que usted está interesado en nuestro producto y que está con nosotros en ese acto. Es un placer de contactar con usted. No, un placer también para nosotros. Aquí en Honduras sabemos un grupo bastante grande de pequeños productores de camarón. Y estoy seguro que cuando el producto llegue al país y se empiece a ver los beneficios del producto, va a tener muy buena aceptación.
Sí, así será, así será. Y estamos en el proceso de ingresar el producto Trunion 2 a Honduras y otros países de Centroamérica y México también. Y nuestro distribuidor de México también está presente con nosotros. Y esperamos que sea pronto para que usted pueda acceder al producto en Honduras para ver los beneficios con sus propios ojos en su campo. Claro, yo siempre he considerado pues que lo mejor es cuando uno experimenta y se da cuenta del buen resultado, y así como se presentaron estas tablas donde de repente pasar de un... Así es, gracias amigo. Entonces mantengamos en contacto para cuando esté listo. Señor Ben, Estamos. 他那个联系方式已经 el 有 producto y estamos esperándolo. 联系方式他给 Okay, usted ya dejó su contacto en chat, ¿sí? Es correcto, sí. Dejé mi contacto, número de teléfono, y también dejé mi correo electrónico ahí en los comentarios. Ok, sí, sí, ya lo copié. Gracias, amigo. 这是本时代的老牛 Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buenas noches. Buenas noches. 结束会议吧。停止录制，然后又转成那个了，上面的联系方式都有。是。